Bueno, ahí está. Bueno, buenas noches a todos, bienvenidos a las caras conocidas, bienvenidos. Un placer ver caras conocidas. A las no conocidas, más bienvenidos todavía. Un placer enorme ver nuevos asistentes a estas reuniones que hacemos todos los miércoles aquí en Nordelta, en el capítulo Nordelta de FINEC. Hoy con una alegría extra porque tenemos a nuestro amigo Francesc que nos visita desde Málaga. Así que bienvenido, Francesc, amigo de nuestro gran amigo Roberto Baluzzi y bueno, hermano nuestro en definitiva ahora. Así que, bueno, un placer. Les doy la bienvenida a todos. Yo soy Mariano Barbeito, tengo 52 años, estoy casado hace 30, soy padre de 3 hijos y esposo de una sola, hace 30. Así que, bueno, un placer darles la bienvenida a este capítulo Nordelta que ya tiene, bueno, como 2 años, ¿no? Surgió de unas reuniones que se dieron de forma espontánea y luego fueron creciendo aquí en la fraternidad en Nordelta, y dieron lugar a este capítulo. Estoy seguro que, bueno, algunos de ustedes que han venido y alguien que esté conectado no tiene una idea de lo que es FINEC, verán la palabra FINEC, pero no saben lo que es, y bueno, para darle un poquito de contexto y entender un poco más de qué se trata todo esto, le voy a dar la palabra a Juan Blanco para que les cuente lo que es FINEC. Bueno, buenas noches a todos. Juan Blanco, tengo 50 años, casado, 20 y pico, 22 de casado, 5 hijos. Y ahí me toca explicar un poquito qué somos, qué no somos, qué es Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios. Esta es una organización que este año cumple 70 años. Es una organización que ya lleva mucho tiempo. Nació en los Estados Unidos, en Los Ángeles, California, a través de un hombre de negocios, un empresario, un hombre productivo, un hombre común y corriente, como los que estamos hoy reunidos acá, y algunos por Zoom, y algunos que van a seguramente ver la grabación más adelante. Y había una particularidad, él era una persona que se sentía feliz, era una persona que se sentía plena, era una persona que le gustaba compartir las buenas noticias con su día a día, y como era un empresario muy importante dentro de los Estados Unidos, era ganadero, llegó a tener la lechería más grande de los Estados Unidos, un empresario que lo conocía mucha gente, y pasaba mucho tiempo en su trabajo. En la mayor parte del tiempo estaba con los hombres de negocios, y él veía que había una diferencia muy grande, y era que él tenía una relación personal con Dios, una relación personal con Jesús. Y empezó a preocuparse, a tener carga por esos hombres, de por qué los veía a veces vacíos, por qué los veía quizás perdidos o muy detrás del dinero, y empezó a preguntarse por qué cuando él iba a su iglesia se encontraba a las mujeres, a los niños y a los ancianos, pero los hombres productivos, estamos hoy acá, no los veía. Y bueno, intentó hacer muchas cosas, y en un momento, después de muchas frustraciones que tuvo durante un tiempo, la mujer le recomienda que él era un hombre de oración, que se lo entregara a Dios, que lo pusiera en oración. Y ahí nace lo que es la visión de fraternidad. Dios le muestra a este empresario las formas de cómo llegar a esos hombres de negocios. Y se lo muestra de una manera muy sencilla, sin religiosidad, si bien era una persona muy religiosa y que su vida se recorría también muy cerca de su religión. Dios le mostró algo distinto, le dijo, esto, para llegar a esta gente, se llega de una manera distinta, y es a través del testimonio. Una experiencia de vida de alguien contando cómo Jesús cambió la vida de uno a otra persona, un plomero a un plomero, un empresario a otro empresario, un ganadero a otro ganadero, y así. ¿Y de qué manera? En lugares públicos, no adentro de una iglesia. Nosotros a este tipo de reunión la llamamos capítulos. Nos reunimos en distintos lugares, pueden ser cafeterías, hoteles, restaurantes,
Fraternidad tiene que ver con eso, compartir un rato, un momento, fraternizar, un grupo de hombres. Y bueno, en el caso particular de los miércoles acá, este es el capítulo Nordelta, pero también ayer fue el capítulo de Capital, hay en Zona Sur, en Temperley, hay en San Isidro, fuera de Buenos Aires en algunas provincias. Entonces esto se va expandiendo. Hoy es internacional porque ya está en todos los continentes. En estos 70 años se fue expandiendo. Nació en Los Ángeles, pero empezó a crecer, a crecer, a crecer. Y hoy se lo considera a Fraternidad como el movimiento laico más grande del mundo. ¿Qué realmente somos? Somos una organización cristocéntrica. Para nosotros Cristo Jesús está en el centro de la organización. Y para nosotros, los cristianos, este es un movimiento que dentro de la visión no hacemos diferenciación religiosa. ¿Qué quiere decir eso? Que dentro del universo cristiano podemos convivir distintas religiones. Nosotros no nos metemos en esa parte. Para nosotros, el solo hecho de presentar a Jesús a través de un testimonio es el mecanismo. Después recomendamos siempre que cada uno se acerque a su iglesia, no nos metemos ahí, no hacemos proselitismo religioso. Y para resumir un poquito el nombre completo, hombres de negocios para nosotros es cualquier persona que intente llevar un sustento a su hogar de manera digna. Un hombre que evita el ocio es un hombre de negocio. Tan simple como eso. Y después hay una parte final del nombre, porque es muy largo, que es Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios, el Evangelio Completo. Esa parte, por lo menos cuando yo conocí este movimiento a través de un almuerzo que me invitaron viviendo en Panamá, me hizo un poco de ruido, pero es bien sencillo, después lo terminé de entender. Evangelio significa buenas noticias, nosotros compartimos buenas noticias. El plato principal de estas reuniones es el testimonio. Hoy va a dar testimonio Raúl. Cada evento es un testimonio distinto. Y ese es el plato principal, una persona abriendo el corazón, contando cómo fue su vida durante un tiempo, en qué momento tuvo un encuentro personal con Dios y cómo es su vida hoy. ¿Qué no somos? No somos una iglesia, ni pretendemos serlo, no hacemos proselitismo religioso, simplemente somos hombres comunes y corrientes que intentamos devolver un poquito de todo lo que hemos recibido a través de esa relación con Dios. Fuera de los capítulos, hacemos a veces eventos que los llamamos seminarios, que bueno, acá hay algunos que han estado. En esos seminarios, algunos los conocen como un retiro, nos tomamos un día y ahí hablamos de distintos temas, pero fuera de eso, no somos una organización que recauda dinero, los que vienen por primera vez son invitados por nosotros, el mecanismo es ese, el objetivo es que vengan nuevos, para nosotros este evento es para los que vienen por primera vez, si bien todos disfrutamos de esto, pero el objetivo principal es que venga gente que conozca esta organización y que conozca principalmente a Jesús. Y bueno, básicamente es eso. No sé si me olvido de algo más, pero después si tienen dudas, el que los invitó, nosotros siempre nos quedamos un rato más. Grupo de mujeres. Así como estamos los hombres, también se reúnen las mujeres. A veces hacemos encuentros mixtos. Justo el miércoles pasado, los que vinieron acá, había mucha gente porque se hizo mixto. Eso es de manera excepcional. Siempre tratamos que las mujeres se reúnan entre mujeres, los hombres entre mujeres, y a veces hacemos algo mixto, porque el hombre abre el corazón de una manera distinta. No es lo mismo contar a veces nuestras experiencias, que a veces son experiencias duras entre nosotros, entre hombres, que a veces abrir el corazón frente a una mujer. Entonces, por eso que a veces tratamos de separarlo, no hay otra cosa. Los jóvenes también se reúnen, los jóvenes sí son un poco más dinámicos y lo hacen de manera mixta. Y bueno, esto es en Argentina. Acá tenemos una persona que viene de Málaga, España. En España también existe fraternidad. En Europa está en varios lugares. Bueno, en todos los continentes. Así que bueno, de eso se trata Fraternidad Internacional de Hombres y Mujeres de Negocios del Evangelio Completo. Bueno, muy bien. Muy bien. Muchas gracias, Juani. Creo que quedó muy claro y bueno, por supuesto que siempre estamos atentísimos al que tenga alguna duda. Hay sitio web y hay, bueno, un montón de gente, por supuesto que gustosísima de aclarar dudas. Bueno,
antes de presentarlo a Raúl, les quiero pedir que tengan a mano lápiz y papel, porque después del testimonio vamos a hacer un ejercicio cortito que requiere de lápiz y papel. Así que bueno, Juani habló de plato fuerte. Hoy tenemos un platazo, no es un plato, es un buffet entero, digamos, el de hoy. Que es nuestro amigo y hermano Raúl D'Angelo. Raúl tiene 56 años, jóvenes, 56 años. Está casado hace 31 años con Alicia, y con Alicia son padres de Ezequiel, su hijo que tiene 28 años, a quien tenemos muchos aquí el enorme placer de conocer y de disfrutar. A veces nos acompaña en las reuniones. Raúl es un empresario del rubro de la tecnología y bueno, es una alegría enorme poder presentarlo hoy en la noche. Es una persona, Raúl, de un enorme corazón entregado a la voluntad de Dios, de un enorme compromiso y de una profundidad muy singular para mí, así que es una gran alegría tenerlo esta noche entre nosotros. Así que bueno, se los presento, les llevo la compu ahí a Raulito. Bueno, muchas gracias, Mariano. Bueno, buenas noches para los que están del otro lado. Los que estamos aquí ya nos hemos saludado. Realmente es un privilegio cada vez que tenemos oportunidad de contar cosas de la vida, ¿no? Yo creo que este tipo de encuentros, como decía Juan recién, tienen una particularidad. Cuando hablamos y contamos, en realidad contamos vivencias, ¿no? Yo creo que cuando tenemos la oportunidad de recorrer, como hoy tengo el privilegio de hacerlo yo, etapas de la vida, sobre todo en mi caso, que ya llevo varias décadas rodando, ¿no? Uno se va dando cuenta que desde que nacemos tenemos una búsqueda y tiene que ver con el hecho de alcanzar la plenitud, la felicidad. Cada etapa de la vida nos lleva a buscar cosas, muchas veces no sabemos qué, ¿verdad? Creo que cuando uno comienza a mirar hacia atrás, se da cuenta que hubo circunstancias que en muchos casos malogró, en otras dejó pasar, pero en definitiva buscamos algo que nuestra cultura le llama la felicidad, ¿no? Creo que en el fondo todos queremos alcanzarla. Yo provengo de un hogar de clase media, abuelos inmigrantes, que trajeron de Europa, no dinero, porque justamente eso no había, pero sí ganas de poder desarrollarse. Y algo muy importante, y creo que uno lo veía en la generalidad, traían valores, como el trabajo, el esfuerzo, el desarrollo, y todo eso, tanto mi hermano como yo, tengo un hermano 3 años menor, de nuestros padres recibimos esa herencia en cierta medida, ¿no? Uno lo que había desarrollado a lo largo de la infancia tenía que ver con eso, con ver ejemplo, ver papás. En el caso de mi mamá tenía una peluquería que la habían construido toda la familia, el local, y uno veía todo ese desempeño. En el caso de mi papá, un hombre muy dúctil con sus manos, era un hombre que había trabajado en distintos oficios, herrero, carpintero y demás cosas, y terminó su carrera laboral en una petrolera, ¿no? Trabajando, y ahí vi algo importante. Nosotros somos oriundos de un área de aquí de Buenos Aires, que es el partido de General San Martín, la ciudad de Villa Ballester, y mi papá trabajaba en Campana, 60 kilómetros. O sea que yo lo vi durante toda mi infancia y adolescencia levantarse a las 3 de la mañana para tomar el tren e ir a su trabajo y volver, a veces tarde y a veces al día siguiente, porque en ese tipo de industrias obviamente se hacen procesos continuos, ¿no? Con lo cual, lo que en nuestra infancia, tanto mi hermano como yo vimos, es el esfuerzo, el orientar al hacer, ¿no? Y así fuimos creciendo. Hasta los 6 años, en nuestra casa no había habido ni siquiera
la palabra de Dios. Juan contaba recién la visión y de alguna manera cómo muchas personas, entre ellos el fundador de esta organización, era alguien que había entendido el hecho de poder tener un equilibrio en lo espiritual. Era un hombre que había aprendido en cierta forma a poder vivir de acuerdo a los principios cristianos en los cuales él creía. En mi hogar, nada de eso, ¿no? Era gente pragmática. Obviamente, si uno le preguntaba, y hoy nos pasa y es muy cómico, sobre todo en el interior, que uno le pregunta a alguien, ¿usted es cristiano? Y muchos dicen, y no voy a ser un animal. Como diciendo, cristiano es sinónimo de ser humano, ¿no? Pero pasó algo. A mis 6 años, ese abuelo español que me cuidaba, con el cual convivíamos, enfermó. Y eso dio lugar a que, en el caso de mi mamá, también una familia muy pequeña con una hermana, entraron en una angustia de impotencia, de poder, de alguna manera, vivir una enfermedad terminal como era lo que le habían diagnosticado a mi abuelo, sin poder tener una esperanza. Y ahí fue que alguien le habló a mi mamá de que Jesús podía darle ese consuelo que ella estaba necesitando. Y bueno, sabemos aquellos que, como todos los que estamos aquí, no hablamos de religión, pero sí de relación, ¿no? Y algo muy importante que uno aprende en las cosas espirituales, a diferencia de nuestra vida normal, podríamos decir, natural, ¿no? Yo soy empresario junto con mi esposa y uno aprende en el contexto de la empresa que la gente cree si primero ve. En todo sentido, ¿no? En un negocio, en una construcción, uno primero quiere ver para luego creer. Y en la fe es totalmente al revés, ¿no? Con lo cual a mi mamá le habían enseñado en ese momento de angustia que si ella quería verdaderamente encontrar esa paz que no tenía, tenía que creer para luego poder ver el resultado de eso sobrenatural. Y así fue. Y saben que a partir de ahí hubo un punto de inflexión en mi hogar. Mi papá por años permaneció, podríamos decir, indiferente, pero sin ser obstáculo. Y en el caso de mi mamá, cambió radicalmente su manera de entender la vida y comenzó a inculcarnos principios cristianos, ¿no? Yo recuerdo mi infancia, acompañar a mi mamá a la iglesia, desde un sentido que a veces los que somos padres, y muchas veces hemos vivido situaciones con nuestros hijos, pareciera que uno a un hijo le habla cuando es pequeño por un oído, le entra y sale por el otro. Pero ¿saben una cosa? Lo que uno siembra en el corazón de un niño, a la larga en algún momento germina. Y yo lo pude ver en mi vida, ¿no? Pasaron los años, me tocó lo que en su momento era el servicio militar obligatorio, me llevaron turísticamente a Santa Cruz, 3.000 kilómetros, no elegí el destino, lo eligió el ejército, indudablemente tampoco era mi intención pasar por ese proceso, pero hubo que pasarlo. Y fue un proceso de desarraigo, de dolor. En ese periodo mi mamá enfermó y yo indudablemente a la distancia creo que esa semilla que ella había ayudado a sembrar germinó en el momento de la necesidad. Muchas veces son esas situaciones en las cuales uno encuentra que en el momento en que, como decimos aquí, se nos queman los papeles, nos quedamos sin estrategia, nos encontramos en una situación límite, ahí aparece la mano de Dios, no para condenarnos, sino para abrazarnos, ¿no? Yo pude vivir eso, pude vivir un consuelo sobrenatural, de vivir una situación difícil, porque convengamos, y seguramente aquellos que han tenido una experiencia militar saben que el trato no es paradójicamente muy cordial, sino que hay un objetivo que tiene que ver con endurecer y templar a las personas. Obviamente, todo ese proceso en un momento en donde mi mamá a la distancia estaba enferma, traía una situación que solo Dios en forma sobrenatural pudo llenar mi corazón, ¿no? A tal punto que en un momento comencé a creer que Dios iba a darme la oportunidad de verla, y un día me llaman de una forma inesperada al jefe del regimiento del cuartel, que era un coronel, y en su modo más amistoso, dentro de su rudeza, me dijo: soldado, le vamos a dar una licencia. Yo me asusté, pregunté, ¿pasó algo en casa? No, su mamá está mimosa y lo extraña.
Así que imagínense, y le dije, bueno, ¿cómo me voy? Como pueda. Así que ahí aprendí lo que era subir a los camiones y hice en 5 días esos 3.000 kilómetros. Y cuando llegué a mi hogar, me encontré con un panorama bastante contrapuesto. Quien parecía que debía ser la persona desalentada era la persona que inspiraba a todos, ¿no? O sea, yo vi que en los momentos de dificultad uno puede aprender qué hay en el corazón de una persona. Y cuando mi papá, digamos, me recibe, pude ver un hombre impotente, ¿sí? Pude ver las dos visiones. La persona de fe, que era la que estaba sobrellevando una enfermedad terminal en un proceso muy avanzado, que nos alentaba a todos y que ni aún los médicos que la atendían podían entender cómo en una situación como esa podía inspirar paz, podía dar aliento, y aún en lo que tiene que ver con el dolor, ellos no entendían cómo, y me lo dijo un médico, pudiendo estar en otro contexto, necesitando inyectarle calmantes muy fuertes, le daba, como me dijo él, algo un poquito más fuerte que una aspirina, ¿no? Imagínense, ¿no? Todo eso nos forja. Yo en mi corta edad, tenía 18 años, obviamente uno no entiende, pero uno sabe que cuando ve esos testimonios, porque todos a la larga o a la corta pasamos por adversidades, lo importante no es no tener adversidad, sino cómo la abordamos, ¿no? Y yo podía ver en mi papá la impotencia de no saber cómo resolver situaciones fuera de su control, pero con un corazón bastante reticente, y una mamá que hasta el último día nos alentó. Me recuerdo que en el sepelio un hombre me abrazó, claro, son momentos muy difíciles, ¿no? Y me dijo, Raúl, nunca te preguntes por qué, sino para qué, ¿no? Y yo digo, tardé años tal vez en entender, porque evidentemente las circunstancias de dificultad, creo que a nadie le gusta atravesarlas, pero hemos aprendido que en la vida todas las cosas para los que aman a Dios ayudan a bien. Y yo en ese proceso, yo diría que maduré, tal vez aceleradamente, me aferré a la fe. A lo largo de esa relación asistí a una iglesia a la cual conocí a quien hoy es mi esposa, también en su caso con una familia de valores cristianos. Bueno, nos enamoramos, a ella le llevó un poco más, pero yo era un hombre de fe persistente, y estuve más de 2 años enamorado y persiguiendo, pero un día el amor llegó y hoy hace 31 años que estamos casados, vivimos algunos años de novio, y lo interesante es que además de ese noviazgo, llevamos adelante un sueño, que hoy es una empresa, ¿no? Yo recuerdo que de una forma, hoy sería como media, no sé cómo explicarlo, atrevida, por decirlo así, porque nos lanzamos al vacío a emprender en un contexto, año 89, Argentina estaba pasando por una de las crisis más severas en lo económico, pero bueno, son esas cosas que uno toma esas decisiones de arrojo. Nosotros en nuestra fe pusimos ese emprendimiento en manos de Dios y comenzamos a caminar y a crecer. Y paradójicamente a los pocos meses Argentina adoptó cambios en su política económica, por decirlo así, abrió capitales al mundo, con lo cual el rubro en el que nos movemos, que es la tecnología informática, comenzó a crecer de una manera exponencial. Y ese muchacho que se casó, que amaba a su esposa, alegre, con buen carácter, comenzó a entrar en un proceso, les diría, de egocentrismo. Saben que este tipo de cosas, lo que yo les voy a relatar ahora, no ocurren de un día para el otro. A veces digo que nuestro corazón muchas veces está más preparado para enfrentar la adversidad que el éxito. Pocas veces nos preparan para el éxito. El problema es que cuando el éxito llega, golpea la puerta y también comienza a influir en nuestra personalidad. Y el contexto que nos rodea se encarga de hacer el resto, ¿no? Yo muchas veces cuando tengo oportunidad de contar mi historia en ámbitos de otros países latinoamericanos, se ríen porque le digo, imagínense un argentino que además le va bien, ¿no? Siempre el argentino tiene esa fama de arrogante, ¿no?
Con lo cual, eso era lo que me pasaba. Y de alguna forma mi carácter se fue transformando, pero el único que no se daba cuenta era yo, porque el resto de la gente, incluso mi familia íntima, nosotros ya habíamos tenido nuestro hijo, nos iba muy bien, el exceso de trabajo provoca estrés, provoca que uno indefectiblemente comienza a alejarse de Dios, ¿no? Si hay algo que yo hoy entiendo, es que en el momento en que el éxito empieza a aflorar, empieza a hacernos creer que los resultados son propios de nuestra capacidad. Y la gente se encarga de decirte, tu empresa es la mejor, vos sos el mejor vendedor, ustedes van a llegar lejos. Y eso empieza como a adorarte, ¿no? Adorarte la píldora, como decimos aquí. Y cuando aparecen las adversidades siempre buscamos culpables afuera. Porque lo primero que dejé es mi relación con Dios. Y no fue de un día para el otro, no es que un día me enojé con Dios, sino que me fui deslizando hacia abrazar aquello que me apasionaba, que era el emprender, el desarrollar. Y cuando uno comete esa torpeza, se convierte en alguien que incluso deja de valorar a aquellos que fueron artífices de que lleguemos a donde llegamos. Ninguna persona llega a un lugar sola, sino que siempre hay un contexto. En mi caso, mi propia esposa era quien junto conmigo colaboraba y los dos empujábamos para lograr aquello, pero yo no la valoraba, no valoraba a mis colaboradores, me había convertido en alguien egocéntrico, irascible, quejoso. Cuando tenía problemas decía, estos empleados me los manda la competencia, y todo ese tipo de cosas que en cierta forma convierten a un hombre en alguien que verdaderamente deja de ser atractivo, ¿sí? Yo recuerdo que en mi modo empresario, en mi modo vendedor, ponía una actitud seductora, pero en mi intimidad era una persona despreciable. Hoy me doy cuenta, y lo digo con dolor, ¿no? Porque indudablemente cuando uno comienza a atravesar ese proceso, más tarde o más temprano viene el impacto, ¿no? Y como ocurre cuando uno empieza a creérsela, empieza a hacer negocios de mayor tamaño, empieza a tener una ambición que comienza a salirse de cauce y a querer ganar. Yo nunca fui una persona de querer contar el dinero, pero me gustaba ganar proyectos, me gustaba que la empresa pudiera diferenciarse del resto y ganar licitaciones. Y cuando uno comienza a caminar en ese proceso, empieza muchas veces a escuchar lo que uno quiere escuchar. Es decir, deja de convertirse en alguien absolutamente abierto a los buenos consejos, sino empieza a escuchar a aquellos que te dicen lo que tu ego está pidiendo, ¿verdad? Y en ese contexto pasó lo que en definitiva pasa cuando uno cae en ese nivel, ¿no? Aparecen las adversidades, uno toma malas decisiones, se endeuda, genera toma de riesgos, y cuando aparecen los problemas, como fue la crisis del 2001-2002, te encuentras vulnerable, te encuentras solo, sin relaciones sostenidas, porque indudablemente el tiempo y las acciones se encargaron de romper vínculos, a tal punto que mi matrimonio pendía de un hilo, porque yo había sido una persona que lo único que hacía era plantear las cosas que se hacían mal, me había convertido en alguien que no valoraba. Y fíjense qué paradójico, porque yo les comencé contando que este emprendimiento y mi matrimonio lo había comenzado de la mano de Dios, pero había dejado que la avaricia y en cierta forma el ego dominara mi carácter, ¿no? Y creo que como todos los que estamos aquí y los que están del otro lado, seguramente van a coincidir que cuando uno le da la espalda a Dios, lo primero que aparece es esa vergüenza natural de decir cómo voy a ir, ¿no? No es que nos lo planteamos, sino que si nos metimos en problemas queremos resolverlos por nuestra propia forma. Yo había sido, como decía, alguien que incluso no había valorado a mi esposa, y tuvimos algo que fue lo que marcó, y ahí aprendí con los años. Hay algo que nosotros enseñamos aquí en Fraternidad, que es uno de los pilares de nuestra fe, que es la oración. La oración sencillamente es poder tener un vínculo con Dios, ¿no? Y mi esposa
tenía el privilegio de tener una mamá que era una mujer de oración. Y saben que cuando ella iba a su mamá y le contaba las situaciones y lo doloroso que era lo que yo le provocaba en no valorarla delante de otras personas en la empresa, en poder recriminar todo el tiempo, y la mamá no le decía, sepárate de tu esposo, hacele juicio, le decía, no le hables a tu esposo de Dios, le decía, háblale a Dios de tu esposo, ¿no? Y ella fue una persona que guardaba ese dolor, no discutía conmigo, sino que ella iba a su lugar íntimo y oraba. Yo me acuerdo haber sido tan animal, y lo quiero contar porque seguramente a alguien le va a servir, que a veces en reuniones de trabajo ella desaparecía, y yo digo, ¿dónde estás? Y ella no me podía explicar que iba a un lugar determinado a orar, a pedirle a Dios para que esa reunión en la cual íbamos a entrar, que se iban a tratar temas conflictivos, se pudiera destrabar, ¿no? Imagínense, uno se convierte en alguien implacable, ¿no? Y empieza a perder el sentido, ¿no? Pero ¿saben una cosa? Dios no es ese que tal vez cuando éramos chicos y nos decían, si te portás mal, Dios te va a castigar. No sé si a alguien le pasó, pero a mí mi abuela me decía eso cuando era intratable, ¿no? Y ¿saben una cosa? Yo aprendí que eso no es la imagen del Dios que nosotros hoy les compartimos. Dios es un Dios de amor. Dios es un Dios que está dispuesto a perdonar lo imperdonable, a dar una segunda oportunidad. Y saben que la empresa estaba cayendo en picada, aparecieron reclamos, aparecieron situaciones inmanejables para mí, pero yo en mi tosudez quería salir por las mías. Me acuerdo que había abierto una empresa en Chile para ir a generar dólares frescos y poder pagar las deudas, porque uno de los asesores me había dicho en una reunión que la única salida para nosotros era quiebra. Y saben una cosa, si yo hace décadas atrás alguno me hubiera preguntado qué era lo más importante en mi vida, yo sabía cuál era tal vez la respuesta, porque tenía una formación y le hubiera dicho, y Dios, la familia, pero lo más importante en mi vida en esos años era la empresa. Y yo no lo sabía. Y me di cuenta cuando me dijeron que había que presentar quiebra, porque era como si me dijera, mata a tu hijo, clavale un puñal. Esa fue la sensación que tuve. Y obviamente que me negué, me lo dije a mí mismo, voy a pagar todo aunque tenga que vender hasta la mascota. Y verdaderamente esa había sido la idea. Habíamos trabajado 2 décadas prácticamente sin vacaciones, ¿no? Juntos con mi esposa, con un grupo de colaboradores, para formar una estructura que irremediablemente iba a caer en una situación en donde había que realizar todo eso para pagar las deudas, ¿no? Pero yo estaba dispuesto a hacer eso. Y me acuerdo que viajaba a Chile y estaba gestionando la residencia, salía del metro y había un cartel que decía, Dios es más grande que tu problema, ¿no? Un cartel como de ruta, que no es muy común, ¿no? Pero yo con el tiempo me di cuenta que Dios siempre está abierto a que nosotros podamos darnos cuenta y reconocer que solos no podemos, ¿no? Creo que las circunstancias de dificultad son oportunidades, ¿no? Cuando uno lo ve como una oportunidad para que Dios pueda hacer lo que Él quiere hacer, que es restaurar, ¿no? Y en mi caso seguía insistiendo que esa era la salida, hasta que un día hice números, me fui a este grupo de asesores y le dije, bueno, vamos a pagar. Era una deuda fiscal muy grande, había un reclamo que estaba apelado, pero que en algún momento iba a salir la sentencia en contra, según me habían explicado, porque la única salida que tenía una contraindicación que generaba un impacto peor, un riesgo mayor, con lo cual la única salida era afrontar y pagar, ¿no? Y en ese marco, me acuerdo que fui a esta reunión, mi hijo ya jugaba fútbol, se había armado un grupo con los padres del equipo, íbamos a ir a Uruguay, y yo iba a regañadientes. Mi vida era trabajar y leer fallos, a ver cómo podía encontrar la salida desde un punto de vista humano para resolver mi problema, a tal punto que nuestra relación estaba quebrada. Claro, cuando mi esposa se entera, imagínense en un tipo que había sido absolutamente duro, que venía el extracto de la tarjeta y armaba un escándalo, decía, vos gastás mi esfuerzo, lo malográs. Cuando la mujer se entera que uno cometió un desliz, que era miles de veces esa queja, ¿no? Ahí viene
como decimos, la vendetta, ¿no? Con lo cual mi esposa tomó un modo de despecho, de poder decirme las cosas, y bueno, nuestra relación estaba sin diálogo, ¿no? Y así iba a ir a Uruguay. Pero ese viernes a la tarde me junto con estos asesores para explicarle que yo quería acogerme al reclamo y pagar. Cuando me dicen, perfecto, usted ya tiene decidido lo que va a vender, comience a hacerlo, y cuando presentemos le vamos a pedir al juez que se expida y seguramente le va a aplicar las multas. Claro, imagínense, yo había hecho los números, tenía que vender hasta el perro para poder lograr pagar y empezar de cero. Y esta persona me dice que iba a haber multa. Le digo, ¿qué son las multas? Las multas pueden ser entre 1 y 10 veces el capital adeudado, a criterio del juez. Yo casi me desmayo ahí, ¿no? Porque era no solo volver a empezar, sino volver a empezar endeudado, ¿no? Entonces, ahí es como que se me derrumbó. Toda esa autoestima, toda esa impronta que a veces le ponemos hombres de garra, se me derrumbó. Y yo llegué ese viernes, no dije nada. El sábado estábamos viajando y yo estaba derrumbado, no hablaba, pero me di cuenta que había tocado fondo. Y creo que a veces, si hoy lo veo a la distancia, son oportunidades. Por eso, si alguno de los que está escuchando está pasando por una situación de imposible, es una oportunidad para darle el control de nuestra vida al único que puede resolverla, ¿no? Y yo lo que hice ese sábado, me fui a caminar junto al río. Esto fue en una ciudad que se llama Colonia, acá cerquita, y ahí hablé con Dios. Hablé de una manera sincera, me rendí, miré como una película toda mi vida, todas las desmanes que había hecho, todo lo que había malogrado, todo lo que había herido. Y ahí fue que le dije, Dios, te pido perdón. Me rendí, dije, fui un necio, actué de una manera incomprensible. Todo lo que me diste a administrar lo hice mal, porque creí que era el dueño de la pelota, como decimos aquí, ¿no? Pero te pido perdón. Hice algo que el corazón de Dios no resiste cuando alguien dice, te prometo. Porque ¿saben lo que le dije yo? Quiero volver a empezar, quiero que me des la oportunidad de volver a vivir, pero a tu manera. Y te prometo que lo que me quede de vida va a ser para servirte. Porque yo sabía lo que era darle la vida a Dios. Lo había gustado, había probado ese amor, había sentido en ese momento de dificultad en mi vida ese abrazo invisible que hace que uno pueda pasar adversidades de una manera sobrenatural, ¿no? Y yo le había dado la espalda porque había creído que mi propia impronta era suficiente para lograr ese éxito que de algún modo quería sentir, ¿no? Pero ¿saben lo que pasó esa tarde? Sentí que una mochila gigante se iba de mi espalda, porque así es Dios. Cuando uno se atreve a darle el primer lugar, cuando uno se atreve a reconocer que solos no podemos, que hemos luchado con nuestras fuerzas, y no digo que esté mal luchar, pero lo importante es saber que el timón de nuestra nave tiene que estar en sus manos. Y eso es lo que hice esa tarde. Y en ese momento pude sentir ese abrazo, pude sentir ese no te preocupes, yo no te juzgo, yo te doy la oportunidad de aceptar este perdón, porque me di cuenta que el perdón es algo que quita la culpa. El entender que el perdón sobrenatural de Dios sobre situaciones que uno pudo haber cometido nos liberan y nos permiten sentir que nuestra vida tiene significado. Miren, cuando uno entiende que el pasado fue perdonado, nuestra vida tiene significado y nuestro futuro está asegurado. ¿Saben por qué? Porque un día alguien pagó el precio, ¿no? Y eso que a veces lo entendemos como un cuento religioso es algo que se hace carne en nuestras vidas. Cuando entendemos que Jesús no es un personaje de la religión, Jesús es el centro de la historia. Jesús marcó un antes y un después a partir de llevar por sobre sí mismo lo que nosotros debíamos haber pagado, ¿no? Y ahí comenzó en mi vida un cambio, una búsqueda de querer cumplir esa promesa.
Lo lindo y lo cómico, y se van a reír de esto, es que yo nunca le había preguntado a Dios en qué querés que dedique mi vida, ¿no? Entonces, ¿qué hice? Comencé a buscar una iglesia. Nosotros vivíamos los fines de semana en una casa en Los Cardales, un pueblo rural, y bueno, busqué un lugar donde poder cumplir eso que yo sentía, ¿no? Mientras tanto trabajaba y había sentido que esa carga ya no me pertenecía. Tenemos un amigo aquí en Fraternidad de Uruguay, y él tuvo una experiencia parecida en donde él se había endeudado muy fuertemente con un banco. Y él entendió el perdón de Dios y el hecho de que las cargas de nuestra espalda se la transferimos, como Jesús dice, ¿no? Aquellos que estén cargados, vengan que los hago descansar. Y él me contaba, y muy cómico, porque cada vez que pasaba por ese banco le decía, Dios, qué problemón tenés en este banco. Es como que le había transferido, ¿no? Pero ¿saben una cosa? Eso es una actitud, ¿no? Uno empieza a entender que cuando las cargas no las llevamos, comenzamos a dejarnos llevar y empezamos a tomar buenas decisiones. Y el resto son los milagros de Dios, ¿no? Porque en ese caminar, como le cuento, yo quería cumplir mi compromiso, había comenzado a hacer acción social, porque a veces uno, yo siendo hombre de negocio, no tenía manera de poder llegar con un mensaje a la gente con la cual yo me rodeaba, ¿no? Porque a veces nos pasa eso. Y justamente en ese caminar, un día me cuentan algo que tenía que ver con el Espíritu Santo. Miren, cuando uno entiende que Jesús estuvo aquí en la tierra y él cuando resucita y va al cielo, él dice, yo les voy a mandar a alguien que los va a ayudar, que es alguien que no se ve, pero que es una persona que existe. Y ese es el Espíritu Santo de Dios, ¿no? Y empecé a escuchar historias que me contaban de gente que había podido sobrellevar adversidades, que había podido de alguna manera ser un instrumento como el que quería ser yo para poder influir en otros a través de este ayudador. Y cuando me cuentan del Espíritu Santo y me cuentan una historia de un hombre que había estado en Argentina en los años 50 y que a través de él Dios había obrado sobrenaturalmente para que mucha gente cambie su actitud, cambie su manera de vivir. Y empecé a escuchar de este hombre y a buscar en internet su biografía. Y saben que este hombre fue parte de esta organización. Él se llamaba Tommy Hicks, un americano. Y él había estado acá en Argentina en los años 50, ¿no? Y había habido una revolución, por decir. Empiezo a buscar de Tommy Hicks y encuentro un libro que dice Una nueva ola de avivamientos. La visión se intensifica. Un libro escrito por el fundador de esta organización. Un libro muy chiquito, pero que empezó a contar muchas de las cosas que se fueron viviendo a través de la visión de esta organización. Y claro, me enamoro de eso y digo, esta es una estrategia poderosa en donde lo que nosotros vivimos se lo podemos contar a un par, a otro empresario, sin que nos tilden de religiosos, ¿no? Porque a veces ocurre eso. Nos volvemos personas que amamos a Dios, pero la gente nos ve como religiosos y huyen, ¿no? Porque nadie quiere abrazarse a un religioso, sobre todo en el ambiente que nos movemos. Pero saben una cosa, lo nuestro no es religión, es relación. Lo nuestro tiene que ver con contar que todos los días tenemos una aventura por vivir, ¿no? En donde sabemos que si hay adversidades, como todas las tenemos un plus para poder abordarlas y hacer que esa adversidad se convierta en una oportunidad. Así vivimos nosotros. Y a partir de ese libro, llego a esta organización FINEC, que en Argentina no conocía, pero yo veo que había un link que me llevaba a Chile. Justo o casualidad, tenía que ir por negocios a Chile. Esto era en Viña del Mar, yo iba a Santiago, así que me tomé un bus y allá me fui y me le aparecí al grupo de chilenos. Aquellos que conocen un poco la cultura del Cono Sur, saben que entre chilenos y argentinos hay una cordillera de prejuicio, ¿no? Con lo cual, imagínense, yo llegué ahí, me invité solo, pero ¿saben qué me pasó? Esa fue mi primera experiencia para entender lo que significa esta organización, porque me dieron unos abrazos que como todo ser humano percibimos cuando es genuino. Y ¿saben una cosa? Vi el amor hecho carne en hombres de negocios, ¿no? O sea, ahí pude entender que de algún modo cuando uno tiene paz y cuando uno recibe cosas buenas,
lo mejor que nos puede pasar es compartirla con otro, que es lo que estamos haciendo aquí, ¿no? Y a partir de ahí cambió mi manera de ver de qué forma compartir, porque ahí aprendí lo que hacemos aquí, que es compartir con otros hombres y mujeres lo bueno que hemos recibido. Lo que nos regalaron, lo regalamos, ¿no? Por eso decimos que los que vienen por primera vez son nuestros invitados, son los privilegiados, porque lo que hacemos es compartirle aquello que algún día recibimos. Y a partir de ahí cambió mi realidad, porque mi esposa empezó a ver el cambio. Ella, cuando cuenta su historia, entre otras mujeres, cuenta la verdad. Dice, yo lo picaneaba, yo trataba de que reaccionara, yo le hacía lo imposible para ver si eso que me decía y que hacía duraba o no duraba. Y yo les cuento lo que me pasaba a mí. Cuando yo veía que ella me atacaba de alguna manera, ¿saben lo que yo veía? El dolor que yo había provocado. Y yo no reaccionaba, no por reprimirme, sino porque por dentro decía, Señor, lo que estoy viendo es el dolor que yo provoqué. Y en vez de reaccionar, yo me compadecía y pedía perdón a Dios. Miren cómo el Espíritu Santo del que les hablé opera en uno, ¿no? A veces hay gente que quiere reprimir la ira y entonces dice, no debo reaccionar, no debo reaccionar, pero un día se le sale la cadena y sale todo. Eso justamente es lo que no pasa cuando el que hace la obra en nosotros no es la autoayuda, sino es Dios mismo obrando a través del Espíritu. Eso es lo que viví. ¿Y saben qué pasó? Un día vi un evento en Uruguay que era para hombres y mujeres y la invité. Y ella dijo, vamos a ver de qué se trata. Y ella cuenta que cuando llegó, era un hotel como este, lloró mi esposa desde que llegó hasta que se fue. Y ella cuenta que Dios la estaba sanando, la estaba limpiando, y a partir de ahí comenzamos una vida de matrimonio en donde juntos hoy compartimos a Jesús de esta forma. Realmente mi vida cambió de un vuelco. La empresa, miren lo que pasa, un día también comenzamos a servir a Dios y nos habíamos olvidado del problema, porque vieron cómo son los problemas judiciales. Están ahí, si uno no los va a mirar, están. Pero en mi caso yo se lo había entregado a Dios. Y un día me llama el contador y me dice, Raúl, ¿no lo vas a creer? Acaban de sacar una ley, esas que sacan aquí en el Congreso argentino a la madrugada, que sacan 300 juntas, y me dice, no lo vas a creer, pero acaban de sacar una ley favoreciendo a las pymes, que son empresas pequeñas y medianas, para que se puedan acoger a un beneficio que te van a dar a pagar la deuda en 10 años y te van a condonar los intereses y las multas. ¿Se imaginan? Al día siguiente estaba yo con mi formulario ahí, pero ¿saben una cosa? Mi corazón no cambió, porque ya mi empresa no era mía, ya era de él. Porque yo a partir de ahí dije, Dios, lo que me des va a ser instrumento para que vos te glorifiques. Porque él cambió mi vida, arregló mi matrimonio. Miren, yo no fui un padre presente, yo debo confesarlo esto, pero Dios tenía un plan, porque mi hijo nunca estuvo solo. Yo me sentía, en cierto modo, culposo, porque digo, no había sido un padre espiritualmente presente con mi hijo. Casi toda su infancia él la vivió viendo a un papá que cuando se iba él dormía y cuando yo volvía, él dormía, ¿no? Claro, lo llevaba a ver a Mickey Mouse, podíamos ir de viaje, ese tipo de cosas que hace un padre cuando no está presente y quiere compensarlo con ciertos beneficios. Pero ¿saben una cosa? Yo le pedí perdón a Dios y le pedí perdón a mi hijo. Y lo miré a los ojos y le dije, te quiero pedir perdón porque no fui un buen padre para vos. Porque una de las cosas que aprendimos en esta organización es a perdonar y a pedir perdón. Algo poderoso, ¿no? Decimos que es uno de nuestros pilares, entender. ¿Y saben qué pasó? Ese hijo me miró, lloró y me abrazó y me dijo, sos el mejor papá del mundo, ¿no? Porque había algo que yo me había perdido, que mientras el papá se dedicaba a trabajar, la abuela, esa mujer de oración de la que les hablé, le había inculcado los valores cristianos, ¿no? Por eso digo que, en cierta forma, cuando uno le entrega a Dios su vida, Él suple todo lo que nuestras incapacidades no supieron manejar. Por eso yo puedo decirles hoy, amigos, y me emociona porque digo, Dios es un Dios perfecto. Dios lo único que espera es que levanté la mano y digamos, reconozco que no puedo, reconozco que necesito ayuda. Es lo único
que Él espera para poder hacer lo que Él anhela hacer, que es restaurarnos, es darnos una nueva oportunidad, ¿no? Y hoy, antes de terminar, quiero guiarlos en una oración, en algo que para nosotros es el punto de inflexión de nuestra vida. Entendemos que estos eventos tienen sentido cuando hay alguien que viene por primera vez, pero que ese alguien está dispuesto a poder decir, ¿y si lo que hizo con este hombre puede hacerlo conmigo? ¿Y saben qué hace falta para eso? Reconocimiento, nada más. Poder reconocer que solos no podemos, reconocer que hemos vivido a nuestra manera, tal vez con buenas intenciones, pero con malos o flacos resultados, ¿no? Hoy Dios te está diciendo, hay una nueva oportunidad. Existe la posibilidad de volver a empezar, pero ya no a tu manera, sino a la de Dios, ¿no? Y eso es lo que quiero hoy guiarlos, y si me acompañan vamos a repetir una breve oración, pero que tiene un significado de vida eterna, porque es la que nos permite cambiar nuestra realidad para dejar que Dios haga la propia. Así que les quiero guiarlos, si me acompañan, vamos a poder hacerlo juntos. Repetimos: Padre Dios Todopoderoso, te confieso que soy pecador, he vivido a mi manera, he cometido errores, hoy quiero pedirte perdón. Acepto el perdón a través de la obra de Jesús y lo reconozco como mi único y suficiente Salvador. Le entrego mi vida, lo entrono como Señor de mi vida, le entrego la vida de mi familia, mi trabajo, mis negocios. Te pido me bendigas, dame prosperidad. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Te doy gracias por esta oportunidad de volver a empezar a tu manera. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, amigos, muchas gracias. Esto es... Gracias. Bueno, qué lindo, che. La verdad que cómo nos mimamos nosotros cuando hacemos estas reuniones y escuchamos estos testimonios y estas vivencias que nos ayudan a reflexionar acerca de nuestro camino, de nuestras búsquedas, como decía Raúl, y bueno, de reconocer también todas las oportunidades que tenemos con este Dios que nos perdona siempre y que nos perdona todo y nos da todo. Así que bueno, gracias Raulito, la verdad que una alegría y una caricia poder escucharte. Les dije que después de esto íbamos a hacer un ejercicio. Se habrán dado cuenta que en el lugar de cada uno hay una virome, un anotador y un sobre. Esta organización es una organización que se sostiene, estos encuentros se sostienen por el aporte de los miembros que venimos participando. Los invitados, aquellos que vienen por primera vez, bien lo explicó Raúl, son invitados y esas invitaciones son posibles por el aporte de todos. Entonces, ahora vamos a hacer un ejercicio en donde vamos a hacer un acto de reflexión, ¿no? Un acto de conciencia y pensar lo que escuchamos y qué tenemos en nuestro corazón que nos parece que es imposible, ¿no? Esa deuda que tenía Raúl, esos intereses imposibles de pagar. Bueno, estoy seguro que cada uno tiene dentro de su corazón cosas que lo preocupan, cosas que le gustaría resolver, pero que la verdad que le parece imposible de lograr
con las fuerzas de uno. Entonces, bueno, hacer el ejercicio, así como Raúl nos contaba, decir, Señor, mira, esto para mí es imposible. Voy a hacer una cosa, te lo voy a entregar a vos, para que lo soluciones vos, porque yo no puedo. Y bueno, me declaro rendido, me declaro incompetente y te lo entrego. Voy a cometer un acto de que me lavo las manos, y me reconozco imposibilitado de lograr esto. Y bueno, te entrego esto que me parece imposible. Lo pongo en tus manos. Así que lo que vamos a hacer es escribir esas cosas que nos parecen imposibles en esta hojita, y la vamos a poner en el sobre que tenemos ahí, junto con, bueno, con la ofrenda que cada uno quiera depositar para poder sostener estas reuniones. Y luego de eso, bueno, vamos a hacer una oración para encomendarle al Señor estos imposibles. Así que bueno, nos tomamos unos minutos para escribir. Bueno, ahí estamos. Juancito, estamos grabando, ¿no? Bueno, acá tenemos las peticiones que marcan necesidades y anhelos, ¿no? Yo creo que todos, cuando nos atrevemos a escribir, lo que estamos desarrollando es nuestra fe. El hecho de volcar en un papel esos imposibles, como decía Mariano, nos ponen en una posición de fe. Y lo único que Dios nos pide es que le creamos. Porque dice, si dos de ustedes se ponen de acuerdo sobre algo que pidan, yo lo haré. Al que cree, todo le es posible. Lo que vamos a hacer ahora es declararle a Dios cuánto le creemos, de poder poner en sus manos estos anhelos, estos escritos, que seguramente aquí hay necesidades económicas, necesidades familiares, restauración, mucha cuestión que tiene que ver con imposibles, ¿no? Y hoy vamos a creer que Dios es un Dios experto en imposibles. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a unirnos en esta oración. Padre, gracias, Señor, por este momento, gracias por esta oportunidad de poder estar aquí expresándote este grupo de hijos que nos hemos reunido, aún aquellos que están de manera virtual, somos uno, Señor. Podemos estar aquí reconociendo que tú eres el Dios de los milagros, que tú eres el Dios capaz de hacer eso que para nosotros es un imposible, para ti es la oportunidad de mostrar tu amor y tu poder. Hoy, Señor, venimos humildemente delante de ti a exponerte estas peticiones, Señor. En estos papeles, Señor, están de alguna manera reflejadas necesidades, Señor. Situaciones que hoy están angustiando, situaciones de enfermedades, situaciones de matrimonios rotos, de necesidades por hijos que tal vez están ausentes,
Hoy ponemos delante de ti esto, pero sabemos también que tú nos has dado como hijos tuyos la autoridad para poder en el nombre de Jesús declarar aquello que no es como si fuese. Por eso hoy tomamos autoridad y en el nombre de Jesús deshacemos todo temor, toda ruptura matrimonial, todo aquello que tenga que ver con enfermedad que como sabemos no viene de ti. En el nombre de Jesús declaramos sanidad sobre los cuerpos enfermos, declaramos restauración sobre aquellos que hoy por hoy no han encontrado significado en sus vidas. Sabemos que eres un Dios que ama a sus hijos. Hoy te reconocemos como Padre y en el nombre de Jesús declaramos que todo lo que hemos escrito aquí, tú lo concedes para la gloria tuya y para que cada milagro, Señor, nos fortalezca en la fe y para que cada milagro también sea un testimonio para que aquellos que no te conocen puedan creer en tu amor. Te doy gracias, Señor, en esta noche por todo lo vivido y por cada una de las vidas que estás alcanzando a través de esto que hoy hacemos. Esta sencilla relación que construimos, Señor, para mostrar tu amor y tu misericordia. Padre, gracias. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, muchas gracias, Raúl. Muchas gracias a todos por venir, por participar, los que se conectaron, por conectarse. Miguelito, un abrazo fuerte. Damos por finalizada nuestra reunión, los esperamos el miércoles que viene para un nuevo capítulo de FINEC aquí en Nordelta. Así que bueno, un abrazo grande, gracias Juancito por tu asistencia de siempre y bueno, nos vemos pronto. Chau, chau. Abrazo grande, Mariano, y a todos. Abrazo.